El Gobierno de la Tarde. Buenas tardes, bienvenidos a este equipo del Gobierno de la Tarde que inicia a las 5 y termina a las 7, arrancando ahora a las 5 en punto. Este es un equipo que está compuesto por Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, Rafael Fafa Taveras, Esteban Delgado y quien les habla, Yulisa Céspedes. Para nosotros es un honor ser la contraparte de ustedes en este tramo que durará 2 horas de este jueves 22 de noviembre, día de Thanksgiving. Felicitamos a los dominicanos que están en Estados Unidos y a los norteamericanos que viven en territorio dominicano. Y para todos aquellos dominicanos que han asumido esa cultura y que esta noche tienen su cena de acción de gracias. Más allá. Nosotros somos especiales. Oye, nosotros cogemos la cultura ajena y le ponemos una adenda. Mira, hoy hay pavo en tu casa. Black Friday, sí. O sea, el Black Friday nosotros le pusimos un pre para comenzar a vender desde el jueves. Y al Thanksgiving, post-Thanksgiving, le metimos para seguir comiendo pavo al otro día. Los dominicanos somos especiales. Tú sabes que esas influencias... Buenas tardes, señores. Esas influencias extranjeras, cuando son influencias no negativas, se tornan positivas. O sea, porque a veces criticamos que, bueno, mira, que esa transculturización o algo por el estilo. Sin embargo... no es negativo, y si no es negativo no está mal. Sí, pero que no tampoco que no lo de es creativo, contribuye con dinamizar la economía. Además, se reactivan las ventas. Es inevitable la tendencia que la globalización es acercar a los pueblos y a la cultura, y también las normas con las que la gente se comporta. La gente no sabe que caminamos a una visión global, no local. Yo quiero aprovechar para darle las gracias a Luis Armando Asunción Álvarez por la nota que recibió hoy de él felicitándome. Gracias, Luis Armando. Es una estrella de los pocos funcionarios que superintendente de bancos decente, que funciona. El saludos a los amables de oyentes. bancos. Y no lo digo porque mi hermano Felipe trabaja ahí, sino porque Luis Armando. No, Felipe es hermano de todos nosotros, que conte. Sí. Pero gracias a Dios que yo lo bloqueé. ¿A Felipe? Hermano, claro, yo lo bloqueé. Yo no ¿Y sé por qué? Si usted lo ve, me lo saludan. ¿Por qué lo bloquearon? Y te voy a bloquear a ti también. Ahora mira eso, en Estados Unidos vive más de 1 millón de dominicanos. Una parte importante ya son dominicanos nacidos en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York principalmente, que son de origen dominicano, por lo tanto tienen mucho arraigo con la cultura norteamericana. Hay muchos dominicanos también que ya pasaron sus años o la mayor parte de sus vidas viviendo en Estados Unidos, trabajando en Estados Unidos, y hoy residen aquí. Entonces se quedaron con esa costumbre de celebrar el Día de Acción de Gracias. Lo hacen. El Thanksgiving y el post-Thanksgiving mañana. Porque mañana va a ser post-Thanksgiving, porque es viernes, y como los sábados la mayoría de los dominicanos no trabajan, siguen tomándose su traguito hasta la madrugada del sábado. Bueno, la gente se prepara hoy. La gente se prepara hoy para cenar y para comprar. En República Dominicana, el año 2016 y 2017 se generaron miles de millones de pesos. 4,000 y pico de millones. Exactamente, en compras que hicieron los dominicanos a propósito de esta fecha. Hay una gran publicidad casi masiva de muchas empresas, muchas compañías grandes que exponen especiales para que la gente salga, gaste su dinero o lo invierta y compre cosas. Ojalá y que sean las que la gente necesita. No se endeude para comprar algo que usted no le va a dar un uso y que además le va a sacar un resultado que le va a ayudar a pagar la deuda que hizo para comprarlo. Claro, los no, periódicos. Se va el doble sueldo de Esteban y de José Luis. De acuerdo con se van ahí. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, los periódicos están llenos de ofertas. El dominicano es un ser humano noble y decente. Tú sabes que el dominicano muchas veces saben que en la mayoría o en algunas tiendas aprovechan esta ocasión para hacerle un engaño vulgar, dado que aquí las instituciones no funcionan. Proconsumidor anunció que hay una tienda. Que las instituciones no funcionan. Mira, pero arrancamos temprano. No, pero dame decirte. Proconsumidor incluso siempre se adelanta a advertirle a la gente que vayan y pongan su denuncia. Bueno, pues está bien, pero permíteme, pues yo tengo varios años que voy al mismo sitio y veo la misma vaina y tiro la foto. Dilo. Y se la puedo mandar, para que vaya mañana. Pero mira, tiene que mandársela, porque si no, no se enteran. Mira, anuncian la sanción de una empresa que para el día del Black Friday tenía unos precios que después adulteró para tratar de confundir al consumidor.
Yo fui a una tienda. Explícame qué es lo que Precios es eso. adulterados. Yo fui a una tienda, mira, Sí, publicidad oye, engañosa. el año pasado, Sí. y vi un electrodoméstico, no voy a decir cuál, en 11,999 pesos. Eso fue martes de la semana, cuando ya se iba a celebrar el Viernes Negro en la República Dominicana. Y el jueves, para que amaneciera con el precio, tenía la publicidad engañosa. Antes, 19,999. Ahora, 12,999. En vez de que ciertamente se produjera una rebaja y una oferta, le aumentan 1,000 pesos. Y hay tontos que Y no yo te compran. pregunto, si yo me doy cuenta que fui para yo verificar que el año antepasado, el de arriba, había ocurrido con algo que también iba a comprar para mi oficina. Verifiqué el año pasado. Pues miren, hoy yo fui y el precio de lo que yo vi el lunes, este lunes, tiene la misma situación en una tienda cerquita a mi oficina, que no voy a decir nombre. Ese es el punto. Pero si tú lo buscas, no, pero si me llaman yo se lo digo, pero No, yo no pero tengo... si te llaman. Pero yo no, no es que yo no voy a utilizar un medio de comunicación Pero como este para yo desprestigiar ninguna tienda. claro, no vas a Mi utilizar, supermercado, pues yo no lo hago. perdón, no vas a utilizar medio de comunicación, pero tienes el deber de, no de que si te llaman de consumidor, sino de ir a poner la denuncia. Le llamamos esa vez y ahora ¿para qué lo voy a Informarlo. llamar? Si le llamamos y no ha pasado nada. Te dicen, sancionamos. La mayoría de esa publicidad Porque eso hay que denunciarlo. son engañosas. En Estados Unidos sí ciertamente rebaja por el cambio de inventario de temporada. No solo eso, sino porque en Estados Unidos si tú haces publicidad engañosa te meten una Claro, demanda pero la mayoría de almacenes cambian porque viene la temporada navideña Sí, y tienen que cambiar. Por eso por entonces en especiales reales. Sí, oferta. pero ¿por qué mira, es? tú haces un aporte en el sentido de que aunque la gente cree que esta es una oferta para rebajar, es una oferta para estafarlo, Sí. creyendo ellos que están ganando. Esa es la importancia de tu juicio y es una alerta para los que están en esta semana de tonto, creyendo que es verdad que van a ganar comprando. Averigüen lo que costaba antes, no lo que le publican ahí. Sí, que es el llamado. y debo decir que no todas las tiendas, porque también puedo certificar de amigos que han ido a algunas tiendas de prestigio y han encontrado no una rebaja como tú la encuentras real en los Estados Unidos, cerca de un 50, un 60%. Pero Poca sí, cosa, pero rebajas reales. Sí. El hecho es que la gente averigüe cuánto costaba eso antes del cuento de la propaganda, No, de la y rebaja. además también reiterar la exhortación a la gente de que compren lo que necesiten, no compren por la motivación de que el artículo está más barato o que lo vas a conseguir más barato en esta ocasión, sino que si no lo necesitas, no lo compres, compra lo que tú Ahora, Yo necesitas. diría siempre que le- averigüen si realmente el descuento es tal. A mí me ha pasado lo mismo que ha dicho Eddie Alcántara. He visto a algo que le he estado dando seguimiento y en vez de encontrarlo más barato tenía unos pesitos más caros, pero encima tenía un precio mayor, como si se hubiese dado un Y tú descuento. caíste de India comprando. No, porque yo lo estaba... De India, no de rubia. No, porque le estaba dando seguimiento precisamente por eso. A la gente que verifique qué quiere, qué necesita y qué Sí. puede pagar. No se dejen engañar. Para que no sean víctimas fáciles de todo este comercio que no tiene mucha regulación. Pero hoy, como es día de Thanksgiving, nosotros podríamos hacer un programa quizás menos combativo, un poco más bonito. Sí. Yo les invito a mis compañeros de cabina que hoy tengan el corazón un poco más abierto Se y está que dejando influenciar. hagamos Déjame algo ayudarte. Se diferente. está dejando Hoy es influenciar día también de potencia. Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Y hoy es el día Y de también. eso- Fafa, tú llegaste a conocer la orquesta Santa Cecilia, me imagino. Claro, No, pero yo ella y yo también. éramos ¿Tú también? amigos. Ah, pues Sí, tú no porque eres no, ahora. lo que pasa es ¿Cómo que así? lo que está Santa Cecilia. ¿Y de dónde era? No, hasta no hace muchos años todavía estaba activa. Sí. Y Mi abuela, Bueno, yo mi y abuela, se mi- hacían unas presentaciones Hace en el como Hotel 5 Jaragua. años yo llegué a ir a Sí. baile de la orquesta. Ah, pero entonces mire, qué bueno estaba- que usted- porque incluso mi la abuela orquesta me hablaba San mucho José- de esa orquesta. Fue la orquesta mejor San José orquesta de la también, época trujillista. del maestro Papa Molina. La Sí, orquesta San de José Papa estaba Molina. activa hasta hace como 10 años, o menos de 10 años. Ah, pues mira, Y ustedes entonces seguro, uno iba y la de disfrutaba. seguro que alguno de ustedes, Merengue de salón, porque del mi abuela bueno. era loca con esa orquesta, de seguro que algunos de ustedes se encontraron con ella. Papa en alguna- Molina. Vámonos con Francis, Fafa, y venimos de inmediato con más información y seguimos hablando de Thanksgiving y de el Santa Viernes Cecilia. Negro. El gobierno de la tarde. Son las 5:12. La OMSA va a extender hoy el horario operativo de sus unidades con motivo a la celebración del Black Friday o Viernes Negro. En un comunicado de prensa, el director de la institución, Héctor Mojica, indicó que los autobuses de la OMSA iniciarán sus labores este viernes desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche a fin de garantizar el transporte a los usuarios que estarán desplazándose a los centros comerciales y establecimientos de la capital. La Mira. realidad
es que ya estas fechas son impactantes para la economía del dominicano, por ello se incluirá seguridad militar en las unidades que salgan luego de las 10 de la noche para que además de transporte barato, la ciudadanía pueda andar lo más segura posible, dijo el director de la ONSA. Ya saben. A propósito de eso, de la ONSA y al aumento de sus actividades de servicio de transporte por el Black Friday. Mira, esa tradición comercial se ha hecho tan importante que hoy, por ejemplo, publicó un artículo el economista Iván Jóvenes de Cortiñas en el periódico El Dinero, donde hace referencia a que en los meses de noviembre y diciembre se concentra el 20% de las ventas totales del comercio. Por lo tanto, del año. Por lo tanto, el promedio de ventas de enero a octubre es de más o menos un 8% por mes de las ventas totales. Entonces, se concentra el 20% casi compitiendo con una diferencia muy mínima. Un 10.5, 10.8% de las ventas se realizaron el año pasado, por ejemplo, en el mes de diciembre, y más o menos un 9.5 en el mes de noviembre. Y tiene mayor impacto el hecho de que el mes de noviembre sea tan importante porque si analizamos los 2 meses nos damos cuenta de que en diciembre hay varios días de actividad económica o de actividad que pueda motivar un aumento de las ventas. Sin embargo, en el caso de noviembre sería solamente el Viernes Negro, o sea que ahí nos damos cuenta de cuán impactante está siendo en el comercio y en las ventas 1 o 2 días apenas del mes de noviembre en comparación incluso con el mes de diciembre completo, porque las ventas son casi similares. Pero tú toma en cuenta también que hay un hábito colectivo. La propaganda y el mundo de hoy incentiva un deseo de consumo en desarrollo. Y un endeudamiento. Por las novedades que hacen. Y esta gente aprovechan ese deseo de consumo para intensificar las ofertas y se ha creado en cierta medida un hábito en una parte de la población de que ellos se preparan para que lo exploten en esos tiempos. Es así, Fafa, el consumismo, la sociedad del consumo. ¿Qué a ustedes les parece si conversamos con la gente sobre lo que van a hacer esta noche? ¿Qué tanta gente va a celebrar Thanksgiving en República Dominicana? ¿Qué es lo que yo entiendo por Thanksgiving? ¿Qué es lo que es eso? ¿Y qué van a comprar esta noche? Hoy vamos a hacer un poco... Y dile qué tú vas a hacer en tu casa, pues si acaso podemos pasar por allá. Yo voy para donde Eddie. Ay, qué rico. Mira, yo tengo una cena. Yo tengo una cena hoy de Thanksgiving. Es con la adenda que yo voy a celebrar. Que él tiene 2 pavas. Pero para el post-Thanksgiving. Yo creo que las pavas tienen hasta nombre. Sí, tengo 2 pavas. No está bien para el post. Y hay una que no se quería dejar matar ni por el diablo. Yo recibí hoy a mi querido sobrino Tuti desde Nueva York, que vino con su mujer y sus 2 hijos para que esta noche compartamos el Thanksgiving en casa. Van a comer pavo. Pero tiene pavo. A comer pavo. Yo no sé, yo no Fafa, dile, yo no sé, yo le entregué la casa. Pero, y ahorita yo llego. Pero si ustedes quieren, mañana están invitados. Todos, le voy a dar la dirección a todos los dominicanos que quieran donde llegar Fafa? a mi casa. Yo le invité anoche y ustedes me hicieron el favor. Con mucho gusto. Fafa, ¿cómo te fue de cumpleaños? Ay. Mira, al Sí, final, Mira, anda hoy con al final de con la- algunos de los remanentes. Ayer yo vine con una brindada y hoy con otra, porque yo no guardo estrés. al final del programa voy a dar la dirección para que todo el que quiera celebrar el post-Thanksgiving vaya a mi casa. Esperen. ¿En serio? Sí, todo el que quiera. Nada más hay 2 pavas. Ahora, no pueden ir todo el que quiera ir porque no puede dar para todo el Son mundo. pavas. Pava, yo no como pavo. ¿Cómo tú sabes que son pavas? Porque yo no como pavo. Pero No, yo no fui que lo compré. Pero tú lo compraste vivas. Se comía los huevos de la pava. Claro. Y tú no se vas a tentar a los pavos, a tentar para saber si son pavos o pavas. Ay, 809-732-0101 es el número de la Z. Ya la central está llena de teléfono. Yo creo que Eddie debería callarse y dejarlo hasta ahí. Él dice que él no come pavo, que nada más pueden ser pavas, pero Y que a, sé la, justificarlo. a la gente que lo ayude ahí. Pavas. Y que sé cuándo es pavo y pava. Ahora, yo sé Pavas. comprobar si es pavo o pavo. Yo no sé si ustedes saben. Ay, Dios mío. Bueno, después de matado yo no me di cuenta. Este es el gobierno de la tarde. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Lupita, ¿cómo están todos? Hola, bien. Sí, óyeme, yo me siento usted demasiado nacionalista, yo no compro nada de día como hoy, yo soy dominicano, yo no soy americano, gracias. Gracias. Bueno, pero cualquier cosa, un mangú funciona también un día como hoy para los nacionalistas. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Usted qué va a hacer en Thanksgiving? Bueno, nosotros los dominicanos lo que no tenemos ni siquiera un empleo.
los que estamos en depresión y no tiene mucho sentido ese día. Muchas gracias. Gracias a usted. Mira. Hola, buenas tardes. Faride, buenas tardes a todos. Faride no está aquí, pero ella Ay, seguro que lo perdón. está oyendo. Saludos. Saludo a mi hermana Faride, donde quiera que esté. ¿Qué vamos a hacer en Thanksgiving y en Black Friday? Bueno, yo los felicito a ustedes por la alegría que nos contagia a todos. Pero realmente yo lo que le vengo dando mente en el camino es a esa delincuencia que está acabando con el pueblo dominicano. Verdaderamente que no encontramos nada que hacer. Yo soy un joven y de verdad que ¿qué hacer? Estar en la casa en familia para evitar ¿Tú no vas a comprar nada? problemas. No, es que no hay con qué. No hay con qué. O coge ahí, Una Fafa. invitación también a los atracadores. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué hacemos en señorita. Thanksgiving y con este Viernes Negro? ¿Hay money para eso? Bueno, sí, siempre que uno ahorre es una buena oportunidad para uno comprar en esta fecha, porque realmente ofrecen unos especiales muy buenos. Ni el año entero, ni en diciembre, ni para la madre lo ofrecen. Oye, Eddie. Hay muchos que ofrecen un 50% real, Oye, Eddie. otro un 30% Oh, irreal, Irreal. oye, hay Eddie. real. pero en su gran mayoría sí son buenas ofertas. Mira, ¿y qué tú vas a comprar hoy? Cuéntanos. Ya yo lo compré, ¿Qué compraste? ropa. ¿Cómo? Pero mañana, No. No, No, pero ya hay compañías que la tienen desde hace 3 días. Eso no es como hay en Oh, Estados mira, Unidos, que a partir de las 12 de la noche. Aquí dime no. una cosa, ¿y el pavo en tu casa va? No, eso no es una costumbre dominicana. Ah, El porque Día de Acción de Gracias es algo exclusivo de Estados Unidos en cuanto a la celebración de Acción de Gracias. Gracias. Perfecto, gracias. Hola, buenas tardes. Aló, Aló. Eddie, hey, el pavo y la pava se conocen, no hay que atentarlo. Ay, El ¿cómo se pavo conocen? macho es el que anda vencido con el pescuezo parado. El que abre, Y la la cola. hembra es la pavita chiquita que se va mangoneando de un lado a otro. Sí. Pero ¿y No la si conozco. ya no tienen pluma ni andan Si están mangoneando? matados ya, exacto. Si están en el súper, ¿cómo uno lo reconoce? mira, yo sé que yo cojo el dedo mayor de la mano. Cállate, Eddie. Hola, buenas tardes. Buenas, No te ocurra continuar con eso. Sí, hola. hola. Yo ya compré, pero yo hoy le quiero dar unas gracias muy especiales Aquí. a nuestro querido presidente por habernos llenado el país de delincuentes. Buenas tardes. Sí, Hasta rimó. mira. Adelante, buenas tardes. los puntos de droga aquí en Herrera, quien lo controla son la policía. ¿Están de A Black las 4 de Friday? la tarde. Mira, mi amor, ¿los puntos de droga tienen Black Friday o no? Venden Bueno. más barato. ¿Tienen especial? Desde las 4 de la tarde que salen los motoristas a recoger dinero a los puntos de droga. Esto es tierra de nadie aquí de este lado en Herrera. En Con Herrera. delivery y todo. Qué barbaridad. Sería interesante que alguien nos diga si hay descuento. La vida que vuelve la tanda, todo el mundo canta y otro va llorando. La vida que vuelve. Tradición del año. Uno va alegre y otro va cantando. Otra gente no tiene nada de lo que prefiere y nunca llegada. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hablamos de Black Friday y de Viernes Negro. ¿Son ciertas las ofertas o no? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. No, yo estoy con Eddie Alcántara, esa cosa, eso es mentira, son habladores, porque yo una semana antes fui para una televisión que quería comprar Moderna, ¿Y qué pasó? y cuando fui la tenían 200 pesos más cara Ah, que cuando estaba la semana anterior, entonces mentira, todo lo que ellos ponen en especiales es del año pasado, que quedan cosas viejas ya, que la tienen que retirar, entonces la ponen en el mercado a vender, pero todo eso es mentira, de que la cosa moderna, no te la bajan de precio. qué buena Eso aclaración es tú has mentira. hecho. Esas situaciones tienen que ir a denunciarlas Esta a es- Proconsumidor. Una llamada internacional. Hola, buenas tardes. Bueno, vuélvenos a llamar, que a ver qué tú estás haciendo en tu casa. Buenas tardes, hablamos de Thanksgiving y del Viernes Negro en República Dominicana. Buenas. Adelante. Bueno, aparte de pavo, ¿funciona con otra cosa el Thanksgiving? Yo creo que sí. No puede un pollo sustituir un pavo.
No, 2 pollos por lo menos. 2 pollos por un Sí, 2 o 3 pollos, sí, porque... Y hasta chicharrón. Un solo. Hola, no. buenas tardes. Buenas tardes, Iglesia querida. Hola. Muchas bendiciones. Mira, niña, yo me llevo mucho de ustedes. Eso es un robo y una estafa y para gente embullada. Yo el otro año fui a averiguar una batería y tenían 600 pesos más. De más. O sea que para mí eso no existe. Y gracias por la orientación. Bye bye, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Es cierto que aquí se celebra el Black Friday y el Thanksgiving y que los precios son reales? Cuéntanos. Buenas tardes. Realmente aquí los precios en República Dominicana solo se puede comprar en tiendas reconocidas que tengan las ofertas reales. Pero las demás tiendas no. Yo realmente compro, hago la compra por internet que me garantiza el verdadero descuento allá en Estados Unidos. Pero aquí en República Dominicana es muy difícil. Gracias. Gracias. Interesante llamada. Hola, buenas tardes. Hablamos de Thanksgiving y de Viernes Negro. ¿Funcionan o no Bueno, en República Dominicana? Yulisa, Dime. yo te puedo decir que aquí en la Florida estamos asando carne en la parrilla, pavo, asado, mucha cerveza, mucho vino, mucho de todo. Ay, qué Allá la gente, allá ustedes lo que andan asustados en la calle. Si con cuarto y sin cuarto andan asustados como quiera. Me da pena eso, ver mi país en esas condiciones. Pues llévanos para Muchas allá. gracias y buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa, un placer. Gracias. Esa bocina nueva que ustedes tienen ahí. ¿Qué? El nuevo que está ahí, ¿qué bocinita es? Hola, buenas tardes. Hablamos de Sí, Thanksgiving buenas tardes, y de Yulisa. Viernes Negro. Oye, nosotros vamos a comer chivo aquí. En vez de pavo, vamos a comer chivo. Ah, ¿se vale? Oye, sí, chivo. No se vale chivo también. Aquí somos dominicanos, ¿eh? Yo creo que sí. Que un Eso vale para comer chivo. Buenas un tardes. chivito picante sustituye un pavo. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, buenas. ¿Qué vas a hacer en Thanksgiving? No, yo quiero hablar de otra cosa. Yo quiero hablar del narco. ¿Qué quiere decirle al narco? ¿Le va a desear feliz día de Bueno, Thanksgiving? que el país es el almacén de la droga, ahora el almacén de los delincuentes. Entonces, que esperen al Chapo, el Chapo Guzmán. Ay, sí, que lo traigan para acá. El Chapo quiere que lo juzguen aquí. No, tú no estás lejos de la realidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Yulisa, Adelante. Yulisa, es para felicitarlo por su programa, todo. Gracias. ¿Qué vas a Y hacer en que no se deje engañar. Thanksgiving? Dime. ¿Qué vas a hacer en Thanksgiving? ¿Te vas de shopping esta noche? Oh, no, de chope aquí no vamos mañana. Ah, mañana. Hoy lo que se celebra es el día del pavo aquí en Nueva York. ¿Y tienes Aquí pavo? en Nueva York que está hablando. No, yo no como pavo, nosotros es que estamos Estados haciendo Unidos, Nueva York. pernil y pollo. Ah, muy bien. Pues aquí en Nueva York, porque es que todo el mundo él es dominicanos consciente. Estados Unidos, Pásenla Nueva bien, York. mi amor. Y una cosa, Dime. le deseo a todos los políticos delincuentes, incluyendo a Danilo Medina, un cáncer de pan. Buenas tardes, última llamada porque nos vamos a la pausa. ¿Qué haces tú en Thanksgiving y si te vas de compra por el Viernes Negro en Santo Domingo? Buenas tardes. No, yo no voy de compra. Estoy llamando para decir que la semana pasada yo estaba en Santo Domingo comprando una tela, porque yo soy modista, y entré a ver algunos precios y estaba mirando un electrodoméstico, un precio, y hoy estaba allá y estaba mirando el mismo electrodoméstico. Y la semana pasada cuando yo lo vi tenía un precio que decía 13,000. Ave María, bueno, cuide su bolsillo, mi amiga. Los ladrones también salen a buscar su Black Friday y su Thanksgiving hoy, así es que cuando ustedes salgan, cuiden su bolsillo, cuiden su cartera, que por ahí viene además el doble sueldo y eso vale para todo el mundo. Los ladrones también se preparan. Francis dice que vamos a una pausa. Al regreso venimos con comentarios de todo el equipo del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, son las 5:29. Un grupo de miembros del Ejército de la República Dominicana que prestaron servicio en Irak hace 15 años se manifestaron este jueves frente al Palacio Nacional para exigir que se les apliquen los beneficios prometidos a los soldados que fueron en misión a ese conflicto.
Estamos haciendo un llamado al gobierno porque estamos viendo que hay militares que vinieron con traumas de guerra y no han recibido ayuda médica, denunció el ex sargento de las Fuerzas Armadas Montero Santana, quien formó parte de las tropas desplazadas al país del Medio Oriente durante el mandato del presidente Hipólito Mejía. Según explicó, han tenido conocimiento de que el gobierno de los Estados Unidos habría entregado un dinero que sus familias deberían haber recibido cuando les enviaron a esa misión, suma que según afirmó ascendería a $60 millones para repartir entre los 604 hombres que fueron a Irak, pero no han recibido nada. En los últimos 4 días, los moradores del municipio de Oviedo, Enriquillo y Juancho han llevado a cabo protestas con quema de neumáticos y escombros que obstaculizan el tránsito en reclamo de falta de energía eléctrica. Según moradores de estos sectores, antes Edesur ofrecía 24 horas de energía a varios de esos sectores, pero en las últimas semanas les han reducido la cantidad. El alcalde del Distrito Municipal de Oviedo, Marcos Félix, y el alcalde de Juancho, Henry García, hicieron un llamado a Edesur para que se reúna con la comunidad y de esa manera buscar una solución al problema, pues entienden que las huelgas no son la mejor salida. El Servicio Nacional de Salud anunció que el próximo año serán intervenidos en infraestructura y equipamiento los hospitales Salvador Begotier, Presidente Estrella Ureña de Santiago y José Francisco Peña Gómez de Valverde Mao por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. El director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, hizo el anuncio tras reunirse con representantes de la Asociación de Enfermeras del antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales, con quienes pasó revista a la situación de esos establecimientos de la salud. La comunidad internacional hizo este jueves un llamado al diálogo en Haití y rechazó los actos de violencia tras la multitudinaria protesta del pasado domingo en contra de la corrupción, en la que un sector de la oposición también exigió la renuncia del presidente Jovenel Moïse. En un comunicado, el Core Group, integrado por el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y el representante especial de la OEA, señalaron que los actos de violencia que buscan procurar la renuncia de autoridades legítimas no tienen lugar en el proceso democrático. También elogian el compromiso del Ejecutivo de continuar el diálogo y llama a una concertación entre todos los actores de la vida nacional para salir de la crisis que atraviesa ese país y satisfacer las expectativas a través de nuestro portal z101digital.com. También pueden ser redes sociales @Z101digital y @Z_ o _digital y a través también de nuestra plataforma de YouTube @Z digital. Ahí usted está comunicado con todo el equipo de la Z101. Gracias, Yulisa. Los soldados más dichosos de los que fueron a Irak fueron los dominicanos. Fueron 604 y llegaron de allá para acá 605. Pero bueno, las autoridades que dan... Vino uno más. No hubo baja, no hubo nada. Gracias a Dios no hubo baja. Miren, yo sí soy una persona que los altos jerarcas se quedaron con los cuartos. Justa y consciente. Increíble. Con relación a lo que es el pre-Black Friday y el mismo Black Friday. Yo le voy a dar a los dominicanos 2 comentarios por el precio de uno. Miren. Oh, pero qué claro, bien. y lo pueden verificar, que no es un engaño, no es una publicidad engañosa. Eso quiere decir que tú presten atención. 2 en el mismo tiempo de uno. Sí, claro. Ahora sí. Exacto, no, pero exacto, corregiste, papá, corregiste. Y pueden verlo, que no es una publicidad engañosa. Miren, lo primero es que ahorita, de cuando Yulisa abrió los teléfonos a los oyentes de la Z101, alguien llamó y mostró preocupación por lo que todos los dominicanos permanentemente la mostramos. Es el hecho del aumento permanente de la delincuencia en la República Dominicana. Es inevitable que el crecimiento de la delincuencia tenga que ir en aumento de manera proporcional con la situación y también los desniveles desde el punto de vista económico que hay en la República Dominicana, porque hay una brecha económica y social en el país que no puede ser subsanada con simple publicidad también engañosa y a través de los medios
que utilice el gobierno desde el punto de vista mediático para decirle al país que todo está de maravilla. Me alegra que ahorita cuando llamaron los dominicanos, la mayoría dijeron que no había posibilidad de que pudieran ellos, aunque sea una cultura asumida de los Estados Unidos, ellos no tenían posibilidades de celebrar eso en el día de hoy porque la situación económica no se lo permitía. Pero aparte de eso, señores, aquí el dominicano que en el día de hoy o de mañana salga detrás de las ofertas serias o engañosas, tienen que tener muchísimo cuidado. Porque si hay algo que puede ocurrir mañana en la mayoría de las tiendas de este país, es que no haya ningún dominicano que esté exento de que pueda ser asaltado por uno de esos antisociales que en la República Dominicana, principalmente en el Gran Santo Domingo, en las principales ciudades del país, circundan en las principales tiendas en esos días. Porque la seguridad es nula. La seguridad que montan para ese día es un aguaje. Y aquí la delincuencia es una realidad. Los dominicanos no confían ni siquiera en las autoridades que tienen que velar por la seguridad de todos los dominicanos. No es posible el que nosotros andemos en las calles del país con el sobresalto que andamos de manera permanente, porque nadie puede garantizarnos la seguridad. Y sin embargo, después que vinieron unos supuestos asesores a la República Dominicana y les recomendaron a nuestra Policía Nacional de que no se puede informar todos los acontecidos desde el punto de vista delictivo en el país, pues miren que ahora los dominicanos se tienen que dar cuenta de todos los hechos que ocurren de esa naturaleza a través de las redes sociales, porque también le están negando las informaciones a los dominicanos. Se le están negando. Pero de todas maneras, uno dice que le están negando las informaciones, pero aparte de eso, como quiera, vemos que en el caso de la Policía Nacional ha desarrollado incluso un sistema de ofrecimiento de información oportuna, y vemos incluso cómo cada vez que uno pone denuncias o presenta denuncias en medios de comunicación sobre situaciones que se dan por la delincuencia o por acciones de injusticia de parte de acciones excesivas de agentes de la policía, pues inmediatamente vemos cómo el vocero de esa institución llama al medio y trata de hacer la aclaración correspondiente. Lamentablemente, don Fafa, la aclaración se hace simplemente para explicar el por qué ha sucedido algo y no precisamente cómo qué se pudo haber hecho para evitar que se produciera cualquier tipo de acción de esa naturaleza. Y eso es, señores, eso es algo que... Me voy a retirar, que recibí una llamada de emergencia y quiero disculparme con los radio escucha porque es un asunto familiar. Y sigue con no, pero sí, claro, vaya. Pues si hacía referencia a eso, a que tenemos una situación de respuesta rápida de la policía, pero de respuesta rápida en forma reactiva, no precisamente en forma preventiva, que es lo que más afecta a la condición de los ciudadanos en este país. O sea, tenemos situaciones de delincuencia o actos delincuenciales, no solo de criminalidad, de asesinatos de personas, sino también de ratería, de robos, de atracos, muchos de los cuales no son denunciados porque a veces da más trabajo hacer la denuncia o llevar o presentar la denuncia que el resultado que se va a obtener. A veces también ocurre que los que van y presentan la denuncia sufren la decepción de que se encuentran con que hay cierta complicidad de parte de agentes policiales en los cuarteles, y eso también es desagradable. Los únicos reportes de robos o de atracos que se presentan en la policía y que son denunciados en los destacamentos de la policía cuando no hay situaciones lamentables como pérdida de vida o heridos, es cuando al que ha sido víctima de robo le robaron su cédula de identidad electoral o le robaron su licencia, y entonces tiene la obligación de ir a presentar la querella porque necesita ese documento para poder ir a recuperar su documento de identidad. Pero si no,
Entonces la gente lo que hace es que indignada, impotente, se va para su casa y trata de recuperar lo que le robaron. Que dice, muchas de las cosas que dice la policía como justificación por lo que hay muchos delincuentes en la calle que deberían de estar en la cárcel, es que las víctimas, los asaltados, los carteriados, después de que consiguen sus documentos, y eso es lo que les roban, no vuelven más por ahí. No van a ninguna audiencia, no le dan seguimiento al proceso y los jueces entonces tienen que darle libertad porque el proceso se cae. O sea que todos en ocasiones somos cómplices de que la calle esté llena de delincuentes. Sí, porque el robo es difícil de probar. No hay forma de probar el robo si el que denuncia no está presente. Exactamente. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:43. Proconsumidor llama a proveedores a cumplir obligaciones durante Black Friday. La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Anina del Castillo, ha hecho un llamado este jueves a los dueños de comercio a cumplir con sus obligaciones por el auge de ventas en Black Friday y la temporada navideña. Mediante una rueda de prensa que se dio el día de hoy, la señora del Castillo expresó que en esta época a los consumidores se les recuerda que las compras no deben ser emocionales porque eso puede afectar el presupuesto e incluso generar un gasto innecesario. Por tanto, el tema de esta campaña es, si lo necesitas, cómpralo, con el fin de hacer un llamado a no comprar lo que no sea necesario. Del mismo modo, dijo que en ocasión del aumento de las ventas que se realizan por motivo del Viernes Negro, y de las compras navideñas también se les recuerda a todos los proveedores su deber y responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley 358-05 de protección al consumidor. Ya saben, el Estado, el gobierno está en disposición de proteger a la gente que compra, pero usted tiene que hacer el ejercicio de no ser un tonto con P. Mira, hay una situación con eso, Yulisa, don Fafa, di que bueno, se retiró. Mira, el dominicano todavía no tiene conciencia de la defensa de sus derechos en materia de consumo. En países desarrollados, o no voy a decir desarrollados, voy a decir organizados, en países con cierto nivel de educación y de organización, cuando se produce una situación donde un consumidor en una tienda se queja por una situación de que le están vendiendo un producto con un precio que no es el que corresponde, generalmente todos los clientes hacen una especie de boicot y paran las actividades de venta de la tienda hasta que sea atendido ese consumidor. Aquí, y a mí me ha pasado, aquí tú en un cajero, en una caja para pagar en cualquier tienda, supermercado, tienda por departamentos, tú te quejas porque tal vez el producto que tiene un precio marcado marcó otro en el momento que lo registraron. Y si tú te manifiestas y te quejas hasta que el cajero te solucione esa situación, que llame a un supervisor para que te vendan el producto al precio que te corresponde y no al precio que simplemente se marcó, pues lo que hacen las personas que están en fila esperando es que te atacan y te dicen, a veces te dicen, pero tú te estás quejando por $1, por $2, por una diferencia de 2 o 3 pesos. ¿Qué son 3 pesos? ¿Qué son 4 pesos? Porque los dominicanos tendemos mucho a redondear y a no darle importancia al dinero sin darnos cuenta de que no se trata de la cantidad de dinero que te estén descontando o que te estén alterando, sino de que tú estás ejerciendo un derecho. Por eso no pagan con menta. Cuando a usted le deben de devolver 5 centavos, 10 centavos, hasta 5 pesos y 10. Y te dan una mentita. Le dan mentas. O le dicen, ay, te lo debo. Sí. Ahora, si la cuenta es al revés y eres tú el que necesita 10 pesos o 5, tú tienes que buscárselo. No, ahí no se hace un redondeo, ni tú puedes pagarle con menta. Y entonces, nosotros tenemos que adquirir eso, adquirir una conciencia de defensa de nuestros derechos, de forma tal que cuando alguien de manera justa en un comercio esté exigiendo un derecho, lo que deberíamos hacer los demás consumidores, aún estemos un poco rápido, es tratar de manifestarle nuestro respaldo, porque cuando un consumidor se queja, automáticamente se está quejando en nombre de todos los consumidores. Así es. Y cuando las autoridades atienden un caso de una publicidad engañosa, también es una lección que sirve para todos los compradores. Damos la bienvenida a don José Luis Mendoza y lo inauguramos con su comentario. Muchas gracias, Yulisa. El saludo cordial a todos nuestros compañeros, a quienes se trasladan a la capital, como bien saben, hoy un día bastante alterado con el tema del tránsito. Es una realidad
que el Black Friday ha tomado cuerpo en el mercado dominicano, esencialmente en los grandes municipios. Pienso que todo lo que venga a de alguna manera beneficiar al consumidor en materia final es bueno. De hecho, mi comentario venía pensado y escuchaba mucho los pareceres de ustedes al inicio del programa. En materia del llamado consumismo, me llama mucho siempre la atención la tendencia a de alguna manera censurar o ver como con malos ojos la idea de que la gente pueda comprar y adquirir una cantidad de bienes que a lo mejor nos parezca desde nuestra posición, desde nuestra postura personal, que sea más allá de lo que la otra persona necesita. La palabra necesidad es bastante curiosa, sobre todo si se analiza tanto en su significado semántico como en su significado de mercado. Siempre hemos dicho que las necesidades, si así lo pensamos, son elásticas, se transforman. Hace 20 y tantos años, un teléfono celular no era una necesidad, era un lujo técnico. Su costo, su precio, la escasez de servicios en el mercado y el hecho de que todavía no se nos había abierto a la mente a la enorme cantidad de ventajas que tenía estar intercomunicado siempre, hacía que los celulares no fueran una realidad en el mercado dominicano. Comienza un proceso masivo, primero por la élite de la sociedad, luego sigue hacia las partes altas de las clases medias y más privilegiadas, y luego termina de expandirse hacia abajo. Resultado, 2 décadas después, usted le puede pedir el número de celular hasta a un triciculero. Usted le puede pedir el número de celular a quienes hacen incluso los trabajos menos calificados. Usted tiene el celular de hasta el que corta hachazos. Y eso le permite, entre otras cosas, facilitar un tema de tiempo a la hora de buscar ciertas necesidades muy específicas en el mercado, sobre todo liberal, en el mercado de mano de obra no calificada incluso. Esto quiere decir, por lo tanto, que hay circunstancias como estas, insisto, que no hacen sino, pienso, beneficiar a los que menos tienen, que son los que compran y se ven obligados a esperar las épocas de especiales. Los ricos no tienen que esperar eso. Incluso se pueden dar el lujo, muchos de ellos, de cuando salen del país, ir a los outlets, ir a las tiendas en la Florida, en Puerto Rico, las que había antes del huracán, en Canóvanas o en Barceloneta, ir y adquirir precisamente con altísimos descuentos los artículos que les gustan. ¿Y qué le queda entonces al pueblo que no tiene ese chance de tomar un avión, viajar y venir con la maleta llena de ropa nueva? Entre otras cosas, esperar que se dé una situación como esta donde ganan todas las partes, donde las grandes tiendas limpian, entre otras cosas, su stock, su mercancía en existencia y abren la oportunidad de que entre mercancía nueva que van a liquidar ¿cuándo? Justo para la época navideña. Por eso tanto el Black Friday como el llamado Cyber Monday, léase el lunes electrónico, que es el que viene ahora cuando esté culminando esta semana, el próximo lunes, por ejemplo, en Estados Unidos, y ya comienza a expandirse a otras partes del mundo, vienen los grandes precios de liquidación en gadgets, en aparatos electrónicos de todo tipo, en todo tipo de aparatos, ya sea de telecomunicación, en juegos de video, en aparatos que la gente está comprando, Fire Stick, muchos que ya se relacionan, por ejemplo, con el aparato de televisión que permite acceder ya sea a Netflix, a Kodi o a otras facilidades del contenido ya programado, del contenido que usted no tiene que esperar que lo den en vivo para consumirlo. Siento que no se le saca, de hecho, todo el provecho a este tipo de cosas. Tenemos una cultura apenas incipiente que comienza a fortalecerse, y eso me gusta, de reclamos por parte del consumidor. Escuchar a Yulisa, escuchar a Eddie hablar de si hay realidad o no. En muchos de los especiales que se ofrecen dice que se abrió hace muchísimo tiempo un espacio a denunciar que lo mismo no se cumple. Si hay un espacio de denuncia, entonces eso genera dos cosas. Presiona a quienes están haciendo las cosas a que se encarguen de hacerlas bien para el fortalecimiento de sus marcas y la satisfacción de sus clientes, y por lo tanto terminará siendo una disuasión, dado los controles, los castigos, las multas y sobre todo la mala fama que genera en un momento en que las redes permiten a través de una foto, un celular y una publicación en Twitter, en Facebook o en cualquier red, decir que el negocio tal está ofertando algo no como lo prometió, sino a lo mejor como le conviene. Entonces ese tipo de cosas, insisto, empujan al mercado en la dirección correcta. Por otra parte, sobre el tema de nuestro mercado, las, vamos a decir, particularidades que tiene, pienso que la gente no verá todavía las enormes bondades que tienen días como este en materia, insisto, de compras, en materia de adquirir elementos que mucha gente desea, necesita y que por otra parte pueden ayudarle a mejorar, ¿por qué no?, su calidad de vida. En el sentido de cuando nuestro mercado sea realmente competitivo. ¿En qué sentido? Un mercado que todavía está poblado de oligopolios, un mercado que todavía está poblado de ofertas cerradas,
donde 2, 3, 4, 5 marcas, a veces hasta menos, pueden dominar por muchísimas razones toda la oferta hacia la gente que consume ciertos segmentos de mercado, ayuda generalmente a que estos se aprovechen del público, a que puedan vender a sobreprecios, a que no siempre cuiden la mejor de las calidades. El hecho de que se pueda, y eso lo pienso va a ser un futuro muy largo, luchar contra ese fenómeno, que yo creo que es uno de los principales elementos que retiene el desarrollo del mercado y que evita probablemente que días como estos puedan ser más aprovechados por los que menos tienen, que son al final, recuerden, los que usted ve haciendo filas muchas veces en las grandes tiendas por departamentos, que son los que hoy ven la posibilidad de adquirir, insisto, lo que el resto del año los precios, sobre todo el índice de precios al consumidor, les niega, está a veces muy por encima de su capacidad adquisitiva. Mucha gente que llama y que decía ahorita cuando participaba vía telefónica, probablemente que se queda por debajo de esa línea, no llega a adquirirlo, pudiera ser beneficiada en un mercado donde ciertamente estuviera muchísimo más abierto a la competencia. Por otra parte, y dado todo este fenómeno que mucha gente a veces de alguna manera no le gusta, de la llamada transculturización, el hecho de que, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias cruza fronteras, llega pues a países donde anteriormente no existía. Mire, celebre al final lo que usted entienda, lo que usted quiera, lo que le motive. Si usted toma por buena y válida una celebración que trata sobre la gratitud, sobre todo aquellos 103 pioneros que llegaron en el Mayflower, huyendo, entre otras cosas, de un clima religioso que no les era agradable en Europa. Y, por cierto, una tormenta les obligó a desviarse de su curso, donde terminan, no era donde originalmente planificaban el viaje, y donde, entre otras cosas, reciben ayuda incluso de la misma población local y terminan generando a través de esta cena una especie de culto a la gratitud, que es parte, por cierto, muy parte de ese espíritu de esa nación estadounidense, esa misma historia del Mayflower y los pioneros, es parte fundacional de la historia de ese país. Mire, si usted cree en el tema del agradecimiento, puede celebrarlo. Si no le gusta, no lo haga. Al final, no hay muchas celebraciones que podamos decir son autóctonas, netamente dominicanas. La inmensa mayoría de las cosas que celebramos y que ocupan un día feriado en el calendario provinieron, entre otras cosas, del curso de la historia, de la llegada, entre otras cosas, de los europeos a nuestras tierras, del proceso de colonización, sobre todo en una época donde ahora todo ofende y todo tiene una especie de revisionismo histórico para ofendidos, sobre todo por el curso que tuvo la colonización, los excesos, los crímenes, el derramamiento de sangre, todo aquello que ha sido normal en toda la historia, por Dios, y que ahora, juzgado evidentemente a los ojos de los estándares del siglo XXI, nos va a parecer muy salvaje, muy barbárico, muy arcaico, pero que fue básicamente el curso de la historia durante milenios y que terminó conformando las identidades no solo de los Estados Unidos, sino también de los pueblos, de las naciones que surgieron en este continente americano, un continente el cual, dependiendo del modelo de colonización, así va a quedar sellado el destino y quizás el mismo modo de desarrollo muchas veces de ese país. Nuestro mercado acepta, tolera, insisto, todo aquello que pueda terminar beneficiando a los que menos tienen. En nombre del black market, hoy alguien puede facilitarle, piénselo, a su hijo, la tablet que a lo mejor no ha tenido y que a lo mejor ese muchacho se ha ganado sobre la base de comportarse bien. Pues hoy es un buen día. Permíteme interrumpirte. No es verdad que el mercado favorece a los que menos tienen. Un día como hoy sí. Hoy sí. Usa lo que menos tienen para la ganancia de los Por supuesto. Nadie vende para perder. Nadie vende para perder, Fafa. El que hizo esta camisa y esa no se hizo para perder. Hoy es un día de gran estafa comercial. Bueno, si es un día de gran estafa, insisto, y un solo muchacho es más feliz porque hoy le pueden comprar algo, en nombre de ese muchacho yo creo que es un día bastante bueno para él. Y yo pienso que el mercado está, entre otras cosas, para satisfacer las necesidades. Los que menos tienen hoy, insisto, van a adquirir productos que están fuera de su alcance el resto del año. Y eso, no importa en nombre de qué, si del pavo o la pava, yo creo que es positivo. Que el descuento sea cierto. Claro que sí, por supuesto. El gobierno de la tarde. Son las 5:59. China colaborará con la educación superior en República Dominicana. Comienza a llegar la viruta china. La ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán, informó que República Dominicana y la República Popular China desarrollarán acuerdos que posibilitará el desarrollo de la educación y fomentará el conocimiento y entendimiento recíproco de educadores de los dos pueblos. La ministra Germán dijo que el acuerdo establecerá vínculos con los centros de innovación en las áreas de ciencia, tecnología, cibernética y biotécnica, así como las escuelas que ofrezcan programas para el estudio del idioma mandarín.
Asimismo, explicó que ampliará el abordaje del tema junto al embajador de la República Popular China, Zhang Run, durante la visita que tiene programada para China la segunda semana de diciembre próximo, en compañía del viceministro Plácido Gómez Ramírez, donde se evaluarán una serie de posibles convenios. Iniciamos entonces con el comentario de Rafael Fafa Taveras. Gracias, Yulisa. Hoy estamos a 22 de noviembre. En 3 días tendremos el día 25 de noviembre. Un día que a nivel universal está dedicado a la lucha contra el maltrato a las mujeres. Y ese día se estableció por una iniciativa de la República Dominicana. Inspirado acá, sí. En función de las luchas de las mujeres de este país y en recordatorio y reconocimiento al martirio de las hermanas Mirabal. Fue en un encuentro latinoamericano que se estableció la sugerencia para que se promoviera el reconocimiento del 25 de noviembre como un día universal de las luchas de las mujeres. Y hasta por una razón personal, porque en esa convención el equipo dominicano operó colectivamente y designó que fuera Magali Pineda quien hiciera la propuesta a ese encuentro latinoamericano. Y yo quiero usar eso hoy y mañana para explicar a los dominicanos la trascendencia y la significación que tiene el hecho que a nivel del calendario mundial, en un tema tan interesante como el de las mujeres, la procedencia fuera una iniciativa de la República Dominicana. No hay en el calendario universal nada parecido a lo que representa el hecho de que ese día, en el mundo entero, se habla de la razón por la que ese día, 25 de noviembre, está dedicado a la lucha contra las agresiones a las mujeres. Miren, Minerva Mirabal, una mujer tranquila, hija de una familia de comerciantes que vivía en Ojo de Agua, y en la casa de Enrique Mirabal, su padre, que era un comercio, terminaba la carreterita en lo que se podía montar uno en vehículo, y de ahí para adelante estaban abiertos los caminos para los caballos. Yo los recorrí como monaguillo con el cura del tiempo, dejando el vehículo en la casa de don Enrique Mirabal para comenzar a subir la loma en mulo. Tenían una inmensa significación ese almacén, no solo para Ojo de Agua, sino para los cacaos y los sitios vecinos, porque era el punto de convergencia que ofrecía la mayor variedad de servicios a los pobladores de por ahí. Pero don Enrique Mirabal y doña Mercedes Reyes, doña Chea, la mamá de Minerva, no dejaron a sus hijas en las escuelas del campo, que nada más llegaban al 3er curso. La mandaron al Colegio Inmaculada Concepción de la Vega. Y allá ellas se formaron. Y desde ese punto de vista también se relacionaron con mujeres jóvenes de todo el Cibao que traducían la procedencia de la clase media que podía pagar ese colegio. Así se forma Minerva. Y pos la guerra mundial, cuando termina en el 45, posterior a ello se desarrolló entonces todo un proceso que obligó a Trujillo, que tenía una dictadura cerrada, a permitir una cierta apertura, donde emergieron grupos que en la clandestinidad estaban trabajando para desarrollar una especie de resistencia democrática, criticando el control, la autoridad, los abusos. Y Minerva se relacionó con ese movimiento a fin del 46, teniendo ella ya 20 años.
Posteriormente ella va a la universidad y Trujillo clausura esa tolerancia. Fue la que hizo salir del país a Mauricio Báez, que siendo un dirigente sindical del Este, logró producirle un paro a la dictadura que no pudo ignorarlo esta, y él terminó exiliado y muerto después en 1952 en una calle de La Habana por orden del generalísimo. Minerva entonces, que va a la universidad ya con esa motivación, tenía, como era natural para ella, un cierto laborantismo buscando sus cómplices y sus colaboradores. Y en ese tiempo entonces, Trujillo tenía la práctica de organizar fiestas para invitar a las personalidades más importantes de la provincia. Y en 1949, Trujillo organizó una fiesta en San Cristóbal para la provincia de Espaillat. La provincia de Espaillat tiene a Moca de cabecera, y en esa época Salcedo no era provincia, sino un municipio de Moca. Y como parte de eso, el gobernador de Moca fue a la casa de don Enrique Mirabal a decirle que su excelencia el generalísimo invitaba a su familia a un encuentro, a un baile en San Cristóbal, en la casa de la Caoba. Por una de las coincidencias de la vida, ese gobernador era Antonio de la Maza. Toda la familia de Minerva, su papá Enrique, doña Mercedes, doña Chea, Reyes, Dedé, que era la mayor, Patria, Minerva y María Teresa, eran 4 muchachas, salieron conducidas en un carro que manejaba el padre de Jaime David, que era novio entonces de su madre, de doña Dedé. Llegaron a la fiesta al que el jefe la convocaba, y ahí estaban de verdad la élite de la provincia de Espaillat. Tenían las mesas cada una nombrada, y ellos establecieron en la mesa que le indicaron los que estaban ahí organizándola. Recién llegada Minerva, comienza la fiesta, y Manuel de Moya Alonso, que era un diplomático muy reconocido, con una cierta característica de sociabilidad, fue a la mesa a pedirle a Minerva que bailara con él. Y él dio 2 vueltas con Minerva y fue a la mesa del jefe y le dijo: jefe, aquí le entrego esta estrella de la provincia. Y Trujillo se paró, abrazó a Minerva y con la práctica que normalmente él tenía frente a las mujeres, intentó apretarla y Minerva le resistió. Una cosa inesperada para Trujillo, porque nunca le había ocurrido eso. Y le dice: ¿a usted no le gusta mi política? Y esa muchacha tuvo la flema de decirle a Trujillo: no, jefe, no me gusta su política. Ah, entonces le voy a enviar un grupo de oficiales jóvenes para que la convenzan. Y ella tuvo la flema de decirle: jefe, ¿y si yo lo convenzo a ellos? Y entonces Trujillo no aguantó y fue y le puso en la mesa. Y basado en ese incidente ya le planteó a su familia que había que irse de ahí de inmediato. Pero no era tradición que en una fiesta donde estuviera Trujillo y él fuera el que invitara, la gente podía salir antes que él. Pero ellos salieron, y cuando se dieron cuenta ahí que había salido, entonces uno de los militares que estaba al lado de Trujillo dice: llamen a la cumbre. La cumbre era un puesto único de la carretera del Cibao a la capital, donde había una unidad militar que había que pararse y registrarse y dar un toque. Puesto de chequeo. Un puesto de chequeo. Y cuando llamaron a la cumbre, el teléfono no era tan común, le dijeron: no, ese carro pasó por aquí. Jaimito Fernández, el padre de Jaime David, era un joven de esa época terrible y era un campeón de conducción. Y cuando vienen y le dicen que el carro había pasado por la cumbre, ¿y qué hacemos? Y dijo otro oficial:
llamen al cuartel de la policía de Salcedo. Y cuando llamaron al cuartel también le dijeron que el carro había pasado por el cuartel. Y al otro día amaneció Jodiagua ocupado militarmente. Y reclamado toda la familia, don Enrique, sobre todo, doña Echea y Minerva, ellos tres, y llevado a la capital como prisionero. A don Enrique lo internaron en la fortaleza Osama y a Minerva y a su madre la llevaron al Hotel Presidente que quedaba frente al baluarte del Conde. Vamos, Fafa, a continuar. Déjalo justamente ahí, Hotel Presidente, para continuar este recorrido extraordinario relacionado al tema de las hermanas Mirabal y el 25 de noviembre, cuando retornemos de la pausa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:13. Tenemos una adenda especial para don Rafael Fafa Taveras, que como cumplió años ayer y hoy es Thanksgiving, nosotros le tenemos como un cuidado especial. Fafa viene siendo el pavo de este equipo. Entonces, para Fafa tenemos una adenda, Fafa, de más tiempo. Bien. Doña Echea y Minerva fueron llevadas, como decía al terminar esta primera parte, al Hotel Presidente, que quedaba frente al Parque Independencia, en un edificio que está ahí todavía, pero dedicado a otras cosas. Era de las referencias más populares de los hoteles de la capital. Confinadas ahí sin derecho a salir de su habitación, mientras Enríquez, el padre de Minerva, y el esposo de doña Echea, lo llevaron desnudo y lo metieron en una solitaria de la fortaleza Osama. Duraron 2 meses con ese trato con ella. Y a los 2 meses se apareció al Hotel Presidente Virgilio Trujillo. Era un hermano del jefe, pero que no estaba tan asociado a las actividades represivas ni especulativas. A decirle que se preparara para que mañana él la iba a ir a buscar para llevarla al Hotel Jaragua para que con Trujillo se resolviera ese problema. Y cuando vino a buscarla, doña Echea estaba cambiada ella y Minerva también. Y entonces, cuando doña Echea con su cartera sale adelante, le dice, no, usted no es a ella que le estamos buscando. A la niña. A Minerva. A Minerva, sí. Y entonces doña Echea echó para atrás empujando a su hija. Mire, nosotras no aceptamos ningún riesgo que comprometa nuestra propia dignidad. Yo prefiero tirarme de aquí y no permitir que mi hija se la lleven para un hotel. Y él se espantó y no tuvo más que irse. ¿Pero a qué iba ella para un hotel? ¿A qué la llevaban? A Trujillo. A ver a Trujillo. Para resolver su problema. Sí. Y entonces era el Jaragua. En esas condiciones, así como se produjo, Virgilio tuvo que irse. Y en una acción, días después, acelerada, soltaron a don Enrique enfermo, murió después por lo que pasó en la cárcel. Y a ella y a su madre la devolvieron a su casa, pero le cancelaron la matrícula a Minerva en la universidad. Y a pesar de eso... Era estudiante de Derecho. Ella es estudiante de Derecho. Sí. Ella fue suspendida, creo que un par de años, y después por una diligencia de un funcionario de Salcedo que fue gobernador, que fue de los jefes, fue senador, llamado Juan Bautista Rojas, que es de los tíos de Bauta, de esa familia, él diligenció que le rehabilitaran a ella su condición de estudiante, haciéndole escribir una carta al jefe para darle gratitud. Y así ella vuelve a la universidad. Y al volver a la universidad es que se encuentra entonces con Manolo Tavares, un hombre de Montecristi joven que estaba estudiando, que compartían las visiones políticas y que se desarrolla entonces ese romance de compromiso entre ellos dos en la prisión. Y ella también conoce a una variedad de personas. Ella conocía a Pericles Franco, que había sido uno de los activistas de la lucha democrática cuando Trujillo abrió un poco la puerta después de la guerra, en el 46. Pero te minto, él tuvo, Pericles, que irse también exiliado para Cuba, como otro hombre de Salcedo,
que era hermano de apellido Cabral, y tuvo que irse también para el exterior. Pero dejó el sedimento que estaba produciéndose. Esas comunidades de activistas y de gente se mantenía secretamente teniendo comunicación sin mucha beligerancia hasta el triunfo de Fidel Castro. El impacto del triunfo de Fidel Castro en América fue una cuestión sin precedente. Cuando uno escuchaba los fusilamientos de los asesinos, cuando uno se informaba de todas las medidas que estaban tomando, y además hasta cuando se informó que había ametralladoras San Cristóbal en la Guerra Civil Cubana. La Revolución Cubana inició el 31 de diciembre de 1959. Así es. Las hermanas Mirabal son... O mejor dicho, triunfa, termina el proceso el 1 de enero en Santiago de Cuba, del 59. Exactamente, porque fue todo un recorrido. Del 56 en adelante. Hasta terminar en la ciudad. Hecho cierto es que ese impacto hace que se genere en este país una efervescencia emocional en las generaciones de esa época. Yo recuerdo, siendo estudiante universitario, que era incontenible, que había que hablar de eso, que tú no podías escapar a la pregunta o al deseo mismo de comentarlo con los otros. Y en ese ambiente es que se reúne en la casa de la madre de Yuyo de Alessandro, que era Carmen Tavares, hija del padre de Manolo. Así que Yuyo era sobrino de Manolo. Y ahí el Día de Reyes de 1959, a 6 días de la victoria cubana. No, de 1960. De 1959. La revolución fue a finales del 58. 58. El 1 de enero del 59. Sí, entra la columna revolucionaria de Santiago. Tenía un año de rezago. Sí, a los 6 días, Día de Reyes, en una reunión donde estaba María Teresa, Minerva, Manolo, Yuyo y la mujer de Yuyo, que por una de las relaciones de la época era hermana de la mujer de Ramfis. Así que esa era una casa del orden. Y esa muchacha se plantó entre ese grupo de la familia a decir ese día, caramba, pero miren, si los cubanos han podido dar ese ejemplo de salir de una dictadura y reordenar todo el Estado, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo cuando nuestro problema es peor? Y eso terminó la conversación por las relaciones que habían en todos los órdenes. Y se disolvieron y se fueron. Pero fue el punto de partida con la que esa mujer incrementó su agitación y su preocupación al grado de estar en los primeros meses del 59 viajando a su casa desde Montecristi e incluso simulando que estaba enferma para que Manolo tuviera que justificar cada semana venir a verla. Y los que estábamos entonces en Salcedo, sobre todo 2 primos de ella, Ezequiel González, que era hijo de una hermana de Doña Chea, que era sobrino, primo hermano de Minerva, y Francisco González Pachico, que éramos estudiantes y que nosotros 3 éramos colegas, teníamos acceso a Minerva, que vivía explicándonos, diciéndonos todas las cosas. Y cuando vino la expedición de 1959, entonces eso fue el desbordamiento para esa generación. Y en todo ese sentido, ella era una de las activistas más grandes. Yo trabajaba con los curas y los seminaristas en el aparato que aparece como de los primeros para formar el 14 de junio, que se llamaba Acción Clero Cultural, con la que nosotros podíamos movernos en toda la zona. Digo esto porque en la creación entonces del 14 de junio, con todo el país, con toda la fuerza con que pudimos producirlo, terminó constituyéndose en enero del 60, al año de aquella conversación, un 9 de enero, en una reunión en Mao, en la casa de Charlie Bogar, que era un terrateniente de esa época. Y ahí Minerva es la que sugiere que se llame 14 de junio en honor de los expedicionarios. Y que además se acoja el programa que trajeron los expedicionarios aquí para que el movimiento 14 de junio, puesto la fecha como nuestro nombre,
nos convirtiéramos en los continuadores de la lucha de aquellos héroes. El movimiento es develado al día siguiente y durante todo enero fue una recogedera de gente de todo el país. Y entonces se da el paso de que descubrimos todos que había un centro de tortura llamada La 40. Y yo voy a dejar para mañana compartir con la gente qué pasó en La 40 con estas mujeres. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 6:26 de este día 22, jueves 22 del año 2018. Estamos en plena Navidad y el mes avanza bastante rápido. La gente ya sabe que hoy se celebra Thanksgiving en Estados Unidos y en algunos hogares de República Dominicana. No sé, José Luis, Esteban y a la gente que nos escucha, si en los hogares de los nacionalistas y de los que hablan de soberanía se estará haciendo pavo el día de hoy. Si se hace, yo no creo que sea tampoco una contradicción. Yo no veo ni celebrar la Navidad aquí, mira, ni celebrar Hanukkah, ni Ramadán, nada que haga a la gente, sobre todo decisiones que tomen adultos, que no afecte a terceros, y que yo, muy contrario a lo que opina mi compañero acá, Fafa, que incentive el consumo, porque todo lo contrario, beneficia a más gente, aquello que incentiva el consumo. Yo no creo que afecte a nadie. Hay un sector nacionalista de cartón aquí también. No, insisto que, y tú puedes considerarte amante de tu país, tú puedes considerarte amante de tu país y de tus tradiciones, y no por eso despreciar las tradiciones de otro país. Y acoger tradiciones de otro país correctamente y tener mayor motivación por las de un país que por las de otro. Sin embargo, aquí nosotros tenemos varios discursos de personas conocidas y no conocidas que hablan de importar patrones culturales, que no podemos importar patrones culturales, no se puede permitir el gagá, la fiesta de palo, todas estas acciones. Las sociedades eligen. Que se hablan vienen de una comunidad que comparte frontera con nosotros, pero sí se pueden traer las que son un poco más lejanas. Sin embargo, si hoy usted está celebrando esta tradición norteamericana, hágalo en familia, tómeselo con calma y ojalá que esto sirva simplemente para vivir el espíritu de la Navidad, que a nosotros, por cierto, nos toca dentro de un mes y 2 días. 24 de diciembre viene siendo el equivalente para los dominicanos del día de la cena. Hay una realidad que es bueno siempre que se tocan esos temas recordar qué tanto es verdaderamente autóctono y qué tanto ha sido introducido. O sea, hágase esa pregunta, es decir, ni el idioma que usted habla ni el nombre que tiene proceden de otra cosa que no sea el proceso histórico de colonización y de la llegada, entre otras cosas, de la cosmovisión europea. Yo oigo muchas veces, sobre todo cada 12 de octubre, a gente hablando de que nuestros ancestros, sus ancestros fueron los que vinieron. Los que vinieron. Usted es fulano Abreu Martínez, con un nombre también generalmente proveniente de la colonización. Y de esa herencia judeo-greco-romana. Entonces, también, exactamente. Si usted quiere, fueron los españoles. Nosotros tenemos vinculaciones europeas, vinculaciones de varios países de Europa y de América, que también nos ayudaron a formar esta gran cultura que vive hoy el Caribe. Y es bueno separar, y los mismos historiadores lo saben. Otra cosa es que eso sea lo más políticamente correcto y agradable para, insisto, los ingenieros de la cultura de la culpa, heredad y todo esto. La parte africana de nuestra cultura es bastante visible en una serie de aspectos. En palabras del idioma, aspectos de la dieta, una serie de costumbres. Sin embargo, producto de que una cultura tiende a imponerse más que la otra en diversos aspectos, no necesariamente fue así ni en el alfabeto, no necesariamente fue así en la cosmovisión religiosa, la arquitectura. Ciertos elementos se terminan imponiendo más que otros. Esa es la historia de los pueblos. Pudo haber sido lo ideal, a lo mejor no fue un proceso ciertamente caritativo ni para nada filantrópico, pero fue el que fue y somos el resultado de ese proceso que hay que estudiar, obviamente, que hay que apelar profundizar. A que las cosas hubieran sucedido de otra manera. Es una tontería. Es una pérdida de tiempo. Esa criptohistoria de que si hubiera sido al revés. Exactamente. No hay manera de que las cosas habrían sido Uno puede, la historia se comprende como, y por cierto, si está en sintonía la profesora Amparo Chantada, un gran saludo para ella, una mujer de las ciencias sociales, de la geografía y de estos aspectos.
a quien saludo cordialmente. Y recuerdo, casualmente estaba leyendo de ella hace un ratito una obra. Una cosa son los hechos cronológicos, indiscutibles por demás, que los historiadores y que las culturas de los pueblos y sus tradiciones recogen. Y otra cosa son los juicios históricos, que son válidos, que tienen un espacio, que son perfectos para el debate. Pero mi juicio histórico sobre un hecho no cambia la existencia de ese hecho. Una realidad, no, pero el problema es cómo tú lo valoras. Ahora bien, entonces podemos juzgar las consecuencias de ese hecho, que también, hay que decir, tratan en el estudio de la historia de conseguirse consecuencias que sean tangibles, que sean directamente visibles. Esta conversación? No, a raíz ciertamente otra vez del tema de la transculturización. Yo preguntaba realmente cuánto de lo que nosotros tenemos es autóctono, porque el feriado, Fafa, está lleno de días del catolicismo. Pero, ¿qué otra cosa llega con los barcos? La base de Occidente, de la cultura de Occidente, es el cristianismo. Sí. En toda Europa y aquí, el cristianismo en su vertiente romana, luterana o el catolicismo católico. Y desde ese punto de vista tú te encuentras con una forma de que la imposición, desde el 1 de enero, el Día de los Reyes, el Día de la Virgen a nivel local aquí, sí, y toda la Semana Santa, la Navidad, marcaron toda la vida de todos nosotros. No, por los siglos de los siglos. La fuerza del cristianismo sirvió de base para organizar la cultura y la forma de vida. Pero no nos vayamos más lejos. ¿Cómo se llama este país? Este país, su primer nombre, que es República, una forma de gobierno, una curiosidad. Dominicana, de los perros del Señor. Luego está el tema, ¿cómo se llama la ciudad donde estamos? Santo Domingo de Guzmán, un sacerdote. Y por cierto, no uno cualquiera, valga la redundancia. Yo preferiría que esta ciudad se llamara Ciudad Duarte o algo así. Y oye, las otras ciudades, por cierto, Santiago, San Francisco, Santiago San es Pedro. Santiago es San Jacobo, San Jacob. Por eso le digo siempre San Jacobo de los 30 caballeros. Y nuestra geografía, como bien dice Fafa, y así la de los países colonizados por el Imperio Español y ni hablar también en gran parte por el Imperio Británico y francés, están llenas de alusiones a la cultura cristiana, al catolicismo y más adelante al protestantismo. El idioma nuestro. ¿Cómo le puso Colón al primer territorio que pisaron? Que por cierto hay una discusión enorme de cuál isla es geográficamente. San Salvador. Guajaní se llamaba. Le pusieron San Salvador porque entre otras cosas fue la salvación de un navegante al que fácilmente se lo hubieran comido vivo los marineros si se pasaban más días sin tocar tierra. De manera que yo insisto que luchar contra los hechos no es la mejor forma de cuestionar la historia, es debatirla. Entenderlo. Debatirla, entender, como dice Fafa, la magnitud de los procesos. Ahora, en esta época, no es con una carabela, no es con la llegada de unas naves, ni más. Hay una imposición cultural, una apropiación cultural, llaman, por cierto, los sociólogos de izquierda suelen llamar la apropiación cultural, yo le llamo transculturización, donde los países más dominantes tienden a generar una influencia sobre sus países satélites. Eso pasa en la francofonía en África. Francia vierte toda su enorme... Pero Francia lo hacía aquí a inicio del siglo XX, señores. El sueño en un tiempo, Fafa, de la élite dominicana de final del siglo XIX, principio del siglo XX, le manda un hijo para Francia a estudiar. Sí. Pero había una cosa. Francia era la hegemonía del mundo. De la cultura. De la cultura y de la política. Y la literatura. La Revolución Francesa estremeció a Europa y América y Ilustración. al mundo, porque es la que plantea una revalorización del trato frente a los humanos. Esa declaración universal de los derechos del hombre, aún incluyendo a las mujeres, estremeció al mundo, claro, que venía marcada por ese predominio de la jerarquía autocrática, claro, y religiosa, porque eso era lo que estaban cerca de ellos y lo que decían el poder, de la élite del mundo. Entonces, Francia estremeció al mundo. Pero y la capital del gravitó desarrollo. sobre todo nosotros. París fue una ciudad también que acogió muchos refugiados políticos. En el ejército francés. Muchos de ellos dominicanos. En la Legión Extranjera del ejército francés pelearon, entre otras cosas, precursor del movimiento de la independencia de América Latina como Francisco de Miranda. El nombre de Francisco Miranda está en el Arco del Triunfo de Francia. Entonces, hay países que toda la vida, ahora es Estados Unidos. Pronto China, bueno, China ya lo es, de hecho, en todo su segmento continental. Y oye una vaina. Japón en los años 70-80 influyó muchísimo también. Bolívar, ¿de dónde se nutre Bolívar para venir?
era un estudiante yo de un rico venezolano. Claro, un que va a Europa y viene penetrado entonces de la noción. No es casualidad que Juan Pablo Duarte también viajara, claro, y conociera las ideas liberales de otras partes, porque son países que... No, la cultura ¿qué es lo que se imita, Fafa? Los ejemplos de éxito. Se inventa, se desarrolla, influye. Y ahora, yo insisto, con la globalización, la tendencia es a que cada vez más los gustos se universalicen. Exacto. Luego de Francia entonces fue España. Hubo también un inciso del Reino Unido, porque el Reino Unido, sobre todo la segunda parte del siglo XIX, esa es una pugna cultural interesante, tiene una enorme influencia, sobre todo en la época victoriana. La arquitectura de los pueblos dominicanos, todavía incluso el centro histórico de muchos pueblos dominicanos es netamente victoriana. El frontispicio de las casas, las logias. Pongo el caso de Montecristi, de mi propio pueblo, Azua, la casa Terc, por ejemplo, en Azua, que nada más queda la fachada. Es específicamente arquitectura victoriana, finales del siglo XIX. Esa larga época de la Reina Victoria, donde el Reino Unido desarrolló mucho el sistema parlamentario con dos grandes figuras, Samuel Gladstone y Benjamín Disraeli. Yo diría que ahí es que inicia realmente la política conservadores contra liberales y todo aquello de las decisiones que un Congreso puede tomar, influir en la vida de los ciudadanos. Pero Alemania, que también se venía convirtiendo en una gran potencia para la época, en 1871 se reunifica y bajo la égida de un hombre brillante como Otto von Bismarck genera las famosas leyes sociales. Es ahí que se comienza a hablar de pensiones, ahí es que se comienza a hablar de estado de bienestar. Es el precursor de los grandes estados de bienestar del siglo XX. Esos países, de alguna manera, Yulisa, uno le pasaba al otro en materia de avances. La revolución industrial fue primero en Inglaterra, por ejemplo, después la toma Bélgica, Alemania, y así siguen otros países. Sin embargo, para 1890, a pesar de su aislacionismo, y esto es lo curioso, en 1890 la primera economía del mundo ya era Estados Unidos, que comienza también a partir sobre todo de la Primera Guerra Mundial. No era todavía. En 1890, sí. El proceso que la transformó en eso, pero no lo era. Sí, por volumen ya lo era. Pero de todos modos es una competencia entre potencias para ver quién influye más. Y lo que decíamos de Francia, creo que Fafa... Es un proceso. Federico Enríquez y Carvajal, me viene a la mente también Juan Isidro Jiménez Grullón, y algunas de las más importantes figuras culturales dominicanas de esa época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenían todas en común que estudiaron en Francia. La inmensa mayoría de ellos. La cultura política se nutría de Francia. Los afrancesados de la política y del derecho. También de los llamados intelectuales que nosotros mencionamos en este momento, muchos de ellos también estudiaron en París. Y la clase media y otros, del siglo XX. Producto también de la revolución ideológica y de la necesidad del conocimiento, entonces estudiaron en Cuba. Dos países. Pero tú verás cómo empezaremos a ver generaciones que ahora van a ir a estudiar a China. Porque China se catapulta, claro. China ahora se vislumbra como la primera economía. Claro. Entonces, cada vez que un país se presenta como una economía pujante, que le pasó a varios países, es que no solo se exportan las mercancías, europeo, se exportan las ideas. Lo que le pasó a Cuba, lo que le está pasando a China, atrae que esos otros países que se quedan mirando como espectadores quieran mandar sus hijos a prepararse en potencia. Ni siquiera tienen que ser países del primer mundo. Dos países de América Latina vivieron dos épocas muy cortas, muy interesantes de desarrollo. Y los dos tuvieron una influencia, por ejemplo, cultural enorme en nuestro país. Mira, lo que vivió Cuba en la década del 30, el 40, el 50, con el surgimiento de una industria musical impresionante, desde Benny Moré a Pérez Prado, pasando por las agrupaciones como la Sonora Matancera, los Compadres y demás, tuvo una influencia directa, capital, diría yo, en República Dominicana y en Puerto Rico, que terminaría, además de inspirando una generación de músicos dominicanos que surgieron a partir de ahí. Por eso se llamaba Los Ahijados, el grupo de Don Cuco, por el callo de los compadres. Y Johnny Ventura no es más, pienso yo siempre, nuestra versión de un Benny Moré. La idea de que el frente, incluso la palabra combo, como combination, surge en ese fenómeno cubano. Pero está el tema de México, el México lindo y querido, de las películas en blanco y negro, del mariachi, del Chavo, de Capulina. México era la matriz cultural de nosotros. Directa, eso mismo pienso, en el entretenimiento, sin duda. México y Argentina. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:42 y es momento del comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa, gracias a los amables compañeros aquí presentes en cabina, así como a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Recientemente estuvimos hablando aquí sobre el consumo o el nivel de consumo de cigarrillos, de cigarros en la República Dominicana, y dije que iba a buscar algunas estadísticas relacionadas con el tema.
entré al portal de la Dirección General de Impuestos Internos, porque Impuestos Internos tiene un levantamiento sobre el reporte de el pago de el impuesto selectivo al consumo por tabaco, por cigarrillos y cigarros. No hace una clasificación de cigarrillos y cigarros, pero sí hace una clasificación donde especifica que una cantidad específica de cigarrillos que se consumen en el país, donde no se incluyen las exportaciones, por lo tanto son consumos por unidades en la República Dominicana. De acuerdo con esas estadísticas, en el año 2008, es decir, hace 10 años, el reporte de cantidad de cigarrillos consumidos contabilizado por la Dirección de Impuestos Internos con base en los datos que le suministran los propios productores fue de 2.475 millones de unidades de cigarrillos y cigarros. 2.475.5 millones de unidades, lo cual equivaldría más o menos a 6.8 millones de unidades de cigarro por día, lo cual también equivaldría a un consumo de alrededor de 283.000 unidades de cigarrillos y cigarros cada hora en la República Dominicana. Sin embargo, se ha venido registrando una tendencia hacia la baja y en los últimos 10 años esa tendencia ha hecho que el consumo de cigarrillos, por lo menos reportado en las estadísticas de impuestos internos, sea hoy un 53-55% menos que hace 10 años. De acuerdo con las estadísticas, hasta el año pasado se reportaron alrededor de 1.150 millones de unidades de cigarrillos y cigarros consumidos en la República Dominicana, equivalentes a más o menos 3.200.000 unidades diarios, o lo que es lo mismo, 131.250 unidades cada hora. Quiere decir que aunque en la República Dominicana todavía el consumo de cigarrillos es alto, aparentemente en la última década se ha reducido a la mitad, más o menos, o un poco más de la mitad ese consumo, lo cual se debe en gran medida, y Fafa Taveras lo decía, el hecho de que ciertamente estas campañas que hay a nivel nacional e internacional contra el consumo del tabaquismo por asuntos de salud, y también por asuntos de salud y por asuntos hasta de medio ambiente o de convivencia, ya existen, o la mayoría de centros de visitas de personas, restaurantes, hoteles, bares, habitaciones hoteleras incluso, pues no permiten tienen áreas específicas para fumadores porque no pueden tener la convivencia con personas que no fuman. Incluso, antes tú podías fumar donde quieras. Donde tú querías, ahora, ¿no? sí, en cualquier sitio. Sí, incluso era una costumbre ver. Yo recuerdo que, y es una imagen que recuerdo mucho porque cuando estaban en conflicto el doctor José Francisco Peña Gómez y el licenciado Jacobo Masluta por la división, la pugna por el poder dentro del Partido Revolucionario Dominicano, en una ocasión se hizo una especie de reunión para conciliar en el programa de Freddy Verasgoico, el Gol de la Semana. Sí, lo recuerdo, está en YouTube. Y entonces uno de los testigos que había ahí era don Rafael Herrera. Y aparece don Rafael Herrera con un cigarro fumando en el estudio de televisión, alante de todo el mundo, echándole humo a todo el mundo ahí. Pero yo, porque era normal. Iba a la Victoria, véalo preso. Sí. Iba con su cigarro. Oye, en un documental de béisbol yo vi hace años, por ejemplo, Jody Mayo fumaba en el logout. Sí, delante de todo el mundo ahí normal. Antes en la iglesia se fumaba. Sí, entonces se permitía fumar, pero claro, era también un asunto de promoción para incentivar el consumo del cigarrillo, porque también representaba un aporte importante en términos económicos. Luego entonces esto se revirtió a propósito de los daños a la salud. Fumar también era para los jóvenes una muerte de que ya era adulto. Pero todavía se usa esa costumbre y vemos que muchos adolescentes o en centros nocturnos el consumo de cigarrillos sigue siendo elevado. En la República Dominicana no se fuma tanto en términos promedios per cápita, tal vez como se fuma en muchos países desarrollados. Por ejemplo, los españoles fuman mucho, José Luis. Sí, es uno de los países uno de los países donde más se consume el cigarrillo. Bueno, pero los españoles y los franceses, a propósito de que hablamos ahorita de Francia, los franceses desde que tienen 15 años, 16 años, comienzan a fumar. Ya tú los ves fumando. Además, esa es como una especie de declaración de que están pasando a otra etapa, de que son grandes, de que son medio autosuficientes. Sí, de que ya van para adultos. Exacto. Van Hay para países donde la gente también fuma por el frío.
También, exactamente. El caso y de los nosotros peloteros, no es así. el tabaco no se lo fuman, pero se lo mastican. Se lo mastican. Y escupen 160 veces en un juego. Sí. Algo que es un poco hasta desagradable en ocasiones, pero algunos mastican chicle, otros tabaco, José Luis. No, y hay otros productos, Sí. ya se han ido diseñando productos. ¿Hay algo específicamente para eso? El tabaco comienza masticándose como picadura de tabaco puro, es muy fuerte, incluso el que lo prueba la primera vez se marea. Luego está el tema de que marcas como Copenhagen, por ejemplo, que es una marca, lleva el nombre de la capital danesa, pero creo que es una marca estadounidense. Copenhagen entonces toma el tabaco, le echa ciertas sustancias que atenúan esa fortaleza con la que te da, incluso le colocan unos sabores. Ahora, no deja de ser siempre un riesgo su consumo, porque puede generar una serie de elementos propicios para el desarrollo de cierta enfermedad, el tema del cáncer. Ellos no tragan nada, ellos simplemente mastican. La picadura de tabaco se coloca en las encías, entre la quijada, generalmente la queda inferior y la dentadura. Y en la parte de la encía, ahí. Y eso va a producir una salivación excesiva. Tú vas a sentir muchas veces el sabor, si el tabaco viene con sabor, y te vas a pasar un gran tiempo escupiendo. El béisbol es un deporte que dura tanto tiempo detenido que en 4 horas de juego la acción de la bola viva, es decir, cuando la batean, cuando está en el aire, se reduce a 21 o 20 minutos. Sí. El resto del tiempo es espera. Es espera. Y la espera tensa. De hecho, el estrés es, entre otras cosas, la espera de las cosas que no terminan de acontecer cuando tú quieres. Le genera ansiedad. Y genera mucha ansiedad. Es un deporte... Es un deporte lento. Es un deporte en ese sentido. Sí. Por eso a veces es tan difícil explicárselo al que no viene de una cultura como la nuestra. Sí. Y eso, de alguna manera, se hizo muy típico. El tema del tabaco se está sustituyendo, obviamente, por goma de mascar de distintos tipos. Hay equipos que ya no lo brindan como antes, que lo tenían ahí, tenga para que se entretenga. Ahora usted, si quiere, cómprelo usted, envenénese usted. Pero ahora no hay una promoción tratando de reducir, porque muchos muchachos, a veces ni siquiera por gusto, sino por imitación a sus ídolos, ya a los 16 años tenían un buche de tabaco en la boca. Entonces, República Tony Dominicana... Gwynn, escúchame, uno de los mejores bateadores de todos los tiempos, murió de cáncer hace poco. De los mejores bateadores que yo recuerde ver en el béisbol. Murió joven y murió con la boca deformada. Del producto de, bueno, no se podría decir que 2 más 2, 4, tabaco más uso es cáncer, porque mucha gente que lo usa no lo tiene. Ahora, sí se ha probado científicamente, no lo hago yo, no es una acusación. Hay mayor probabilidad. Yo incluso soy un defensor hasta cierto punto del hecho de que el fumador, nadie, por fumarse un cigarrillo hasta ahora, se ha llevado a 3 transeúntes. Sí lo hace el que se bebe una botella de romo. En ese sentido pienso que el consumidor del tabaco tiene cierta defensa. Ahora, el fumador pasivo que le ha dado cáncer, porque está al lado de un esposo o esposa que fuma. Oye, no tiene nombre la cantidad también de víctimas que se ha llevado. Sí, es un porcentaje alto. La verdad es que hay riesgo para todo. El que bebe tiene riesgo para sí mismo y para los demás si coge un guía o si sale a la calle con un arma de fuego. Por eso es una actividad altamente regulada, con impuestos altos. Sí, a eso iba, sobre el asunto de los impuestos. Fuma también. La tendencia sobre este tipo de productos, como son los productos contentivos de alcohol o de tabaco, entonces... O de juegos de azar, en teoría. De juegos casino, de azar por también, ejemplo. es de cargarle altos impuestos selectivos al consumo, impuestos a la transferencia de bienes industrializados y también impuestos fijos por unidad. En el caso, por ejemplo, de los cigarrillos y cigarros, cuando uno saca el promedio, por ejemplo, de los cigarrillos reportados por los productores a la Dirección de Impuestos Internos y los divide entre unidades o por unidades, se da cuenta de que por lo menos 3 pesos es la carga impositiva sobre cada unidad de cigarrillo o de cigarro en la República Dominicana, lo cual pudiera ser mucho si tomamos en cuenta que un cigarrillo, ¿cuánto cuesta un cigarrillo? Yo no sé cuánto cuesta, pero un cigarrillo puede costar 5 o 7 pesos. Pero mira, un cigarrillo no lo venden individual, venden una cajetilla. Sí, se detalla. Lo venden individual. Pero digo que a pesar de lo tentadora que es como una forma de recaudación ante la propaganda, los gobiernos no han podido menos que reproducir la limitación a su uso e imponer altas tasas impositivas. No, y el cigarro. Eso sí, claro, porque es una leyenda de ley. De ley. La de que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud, el consumo de cigarrillos es perjudicial para la salud. Sin embargo, eso explica por qué se ha reducido el consumo en el mundo. Sí, pero eso no necesariamente. Esa lectura tiene otras interpretaciones. En términos sociológicos se dice que se puede traducir o convertir en una especie de promoción. O como el sello de contenido explícito de la música, que terminaron artistas que no tenían contenido lesivo pidiendo que se lo pongan porque las ventas subían. Lo prohibido, señores, lo prohibido. De todas maneras, es bueno observar que en la República Dominicana el consumo de cigarrillos en la última década se ha reducido prácticamente a la mitad. Obvio,
estas estadísticas son las estadísticas de los registros de cigarrillos que pagan religiosamente el impuesto selectivo al consumo a través de los productores representantes. Hay un mercado negro de cigarros legales, pero hay un mercado negro de cigarros bastante amplio. Eso se falsifica, y de falsificación. Sí, pero además, y entonces ese mercado negro implica que hay un consumo mayor al que estadísticamente aparece oye el dato en los organismos compensatorio de eso. En el mundo, los dos productos que más circulan de los dominicanos es tabaco y ron. Tabaco y ron, sí, claro. En el caso de las estadísticas del consumo, bueno, del consumo de alcohol en la República Dominicana, sabemos que uno de los productos que más se consume es la cerveza. La cerveza también tiene alta carga impositiva y como la carga impositiva es sobre el volumen de alcohol, fíjense que la cerveza de mayor promoción en la República Dominicana es la llamada cerveza tipo light, que es porque tiene un contenido de alcohol menor. No es que no es más barata, sino que tiene un contenido de alcohol, que paga menos. Contenido de alcohol menor y paga menos impuestos. Eso. Sin embargo, no resulta más barata, por lo tanto, para el productor resulta incluso de mayor ganancia. O sea, cuando el productor vende una cerveza con alto contenido de alcohol y otra cerveza con menor contenido de alcohol al mismo precio en el mercado, compadre, entonces gana más dinero con la que tiene menos alcohol. Vino, cerveza y ron. Y ahora la variedad del mamajuana le dan a este país una identidad que no tenía. En China, imagínate que la identidad de la bebida dominicana del mamajuana es lo que ha abierto camino en China. Así que hasta el romo sirve como mensajero nacional. El hecho de que se haya reducido de esa manera el consumo de cigarrillos en la República Dominicana, pues es una buena noticia. Ojalá que siga esa tendencia de reducción de un producto que, como quiera que sea, no deja de ser lesivo para la salud, pero al mismo tiempo tiene el componente que habíamos mencionado, que también hay personas que no resisten el ser fumadores pasivos y por eso entonces les causa molestia. El gobierno de la tarde.